¿Alguna vez has admirado a alguien y pensado, wow, esta persona tiene un talento especial, algo que yo nunca podría lograr? Te voy a contar un secreto. No era talento, era disciplina. Vivimos rodeados de mensajes que glorifican la inspiración repentina, la chispa creativa o el golpe de suerte. Nos han vendido la idea de que para triunfar hay que sentirse motivado. Pero si somos honestos, ¿cuántos días te levantas realmente motivado? ¿Cuántas veces esperaste a tener ganas y esas ganas nunca llegaron? La verdad es simple y poderosa. No necesitas motivación para cambiar tu vida, necesitas disciplina. La disciplina es un músculo invisible que si lo entrenas, te permite hacer lo correcto incluso cuando no tienes deseos de hacerlo. Es ese superpoder oculto que separa a quienes sueñan de quienes logran. En este libro no te prometeré fórmulas mágicas ni discursos de autoayuda que suenan bonitos, pero no funcionan. Aquí aprenderás a construir un sistema interno a prueba de excusas, un poder silencioso que no depende de tu estado de ánimo, del clima, ni de si Mercurio está retrógrado. ¿Quieres terminar ese proyecto que siempre postergas? ¿Transformar tu cuerpo, tus finanzas o tu carrera? ¿Convertirte en la clase de persona que cumple lo que se propone sin importar las circunstancias? Bienvenido. Este no es un libro para motivarte por unos días. Es un libro para reprogramarte para siempre. Porque cuando descubres tu superpoder oculto, la disciplina, no hay meta que quede fuera de tu alcance. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El despertar del propósito. Despertar cada mañana con un propósito claro es uno de los regalos más poderosos que podemos darnos. No se trata solo de levantarse de la cama, sino de hacerlo con una intención firme que le dé sentido a nuestras acciones desde el primer segundo del día. El propósito es esa fuerza invisible que mueve montañas internas y nos empuja a seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen adversas o el cansancio pesa en el cuerpo y la mente. Sin un propósito definido, los días pueden volverse una sucesión de momentos vacíos, llenos de rutinas que se arrastran sin pasión ni dirección. Por eso, en este primer paso hacia tu victoria diaria, te invito a que no solo preguntes qué vas a hacer hoy, sino por qué lo haces. ¿Cuál es la razón profunda que te impulsa a levantarte, a esforzarte y a seguir caminando? Cuando descubres ese porqué personal, tu vida adquiere un significado más profundo, una energía renovada que rompe con la monotonía y el conformismo. Este despertar no es un evento momentáneo, sino un proceso de autodescubrimiento constante. Porque el propósito no es un destino fijo, sino un faro que puede cambiar y ajustarse conforme creces y aprendes. Muchas veces, la dificultad para encontrar ese propósito radica en que lo buscamos en lugares equivocados o lo confundimos con metas externas, reconocimientos o expectativas ajenas. El propósito verdadero nace desde adentro, desde la conexión honesta con lo que realmente nos mueve, con aquello que despierta nuestra pasión y sentido de contribución. Por eso, no te apresures ni te compares, permítete explorar, probar, equivocarte y corregir el rumbo. Cada intento es una pieza más que se suma para construir esa claridad interna que guía tus días. Además, el despertar del propósito implica reconocer que no siempre será fácil ni cómodo. Habrá días en que las dudas, el miedo y la incertidumbre quieran ganarle terreno, que las excusas internas levanten murallas para que abandones ese camino. Pero aquí radica el verdadero poder, en levantarte a pesar de esos obstáculos, en reafirmar tu compromiso contigo mismo, aunque el mundo parezca conspirar para que te detengas. Porque la victoria diaria es precisamente eso, una decisión constante de no rendirse, de mantener viva la llama interna que te impulsa a ser mejor cada día, a avanzar aunque sea con pasos pequeños. Este capítulo quiere que entiendas que el propósito es la semilla que hay que plantar y regar con disciplina y amor para que crezca fuerte y firme. No se trata de grandes gestos o planes perfectos, sino de pequeños actos diarios que reflejen esa intención clara y profunda.
Un propósito definido cambia la forma en que ves las dificultades. Dejan de ser muros infranqueables para convertirse en retos que te fortalecen, aprendizajes que suman, experiencias que nutren tu camino. Al despertar con propósito, cada acción, cada pensamiento y cada decisión se alinean con ese norte, y eso crea una sensación de coherencia y paz interior que alimenta tu motivación y resistencia. Finalmente, te invito a que hoy mismo, al cerrar este capítulo, te tomes un momento para preguntarte: ¿qué es lo que realmente quiero que mi vida represente? ¿Qué legado quiero dejar en mi día a día, en las personas que me rodean, en mí mismo? No necesitas respuestas inmediatas ni definitivas, solo la voluntad de comenzar a buscar, a cuestionarte y a conectar con ese impulso profundo que hará que cada mañana sea una oportunidad para la victoria. Una victoria diaria. Capítulo 2. La mente como aliada. La mente es, sin duda, uno de los territorios más fascinantes y complejos que habitamos, y al mismo tiempo el campo de batalla silencioso donde se ganan o se pierden muchas de nuestras victorias diarias. Entender que nuestra mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestro peor enemigo es fundamental para transformar la manera en que vivimos y enfrentamos cada día. Muchas veces nos culpamos o nos sentimos frustrados porque no podemos controlar lo que pensamos. Pero la verdad es que aunque no siempre podemos elegir el primer pensamiento que aparece, sí podemos decidir cómo responderle, qué espacio le damos y qué energía le entregamos. El primer paso para convertir la mente en nuestra aliada es tomar conciencia plena de su poder y de su naturaleza cambiante. La mente funciona como un espejo que refleja nuestras creencias, miedos, esperanzas y experiencias acumuladas. Ese espejo puede estar nublado por el diálogo interno negativo, los prejuicios que nos limitan o las heridas que no hemos sanado. O puede reflejar claridad, calma y confianza cuando le damos el cuidado y la atención necesaria. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer es observar tu diálogo interno sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo inmediatamente, solo observarlo, como si fueras un testigo imparcial de tus propios pensamientos. Al hacer esto, empiezas a crear una distancia entre quién eres y lo que piensas, y esa distancia es la clave para no dejarte arrastrar por cada emoción o creencia limitante que la mente pueda presentar. Además, la mente no es estática ni monolítica, está en constante movimiento y cambio. Eso significa que los pensamientos que hoy te frenan pueden mañana ser reemplazados por otros que te impulsen. Pero para que eso ocurra, necesitas ser paciente y constante en ese entrenamiento interno. La práctica de la atención plena, la meditación o simplemente dedicar unos minutos al día para conectar con tu respiración y tus sensaciones puede ayudarte a ganar esa claridad y dominio mental. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, que es imposible y poco saludable, sino de aprender a no identificarse con ellos y no dejar que definan tu realidad o tu valor personal. Reflexionar sobre la mente como aliada también implica entender que el poder de la mente no está solo en lo que pensamos, sino en cómo dirigimos nuestra atención. La atención es un recurso finito y valioso, y decidir en qué la ponemos determina nuestro estado emocional y nuestra capacidad para actuar. Si permitimos que la mente se enfoque en lo que nos limita, en los problemas o en el miedo, nuestra energía se agotará y nuestra motivación disminuirá. En cambio, si aprendemos a redirigir esa atención hacia las soluciones, los recursos que tenemos, las pequeñas victorias y la gratitud por lo que somos y hemos logrado, nuestra mente se convierte en un motor imparable que nos impulsa hacia adelante. Pero, ¿cómo hacer esto en la práctica cuando la mente está acostumbrada a sabotearnos o cuando la vida nos golpea con incertidumbre y dolor? La respuesta está en cultivar la autocompasión y el diálogo interno amoroso. Muchas personas sostienen conversaciones internas que serían inaceptables si alguien más se las dijera a un amigo cercano. Nos exigimos perfección, castigamos cada error y olvidamos que somos seres humanos en constante aprendizaje. Cuando cambias ese diálogo por uno que te apoye, que reconozca tu esfuerzo y tu valor independientemente de los resultados, estás sembrando un terreno fértil para que la mente trabaje a tu favor y no en tu contra.
La mente como aliada también significa aceptar que no siempre tienes el control total, que habrá días en los que el caos mental o las emociones fuertes te desborden. En esos momentos, la clave no es luchar contra esa realidad, sino aceptarla con paciencia y saber que es temporal. Cada tormenta mental pasa, y si mantienes la confianza en tu capacidad para recuperarte, saldrás más fuerte y más consciente. Este capítulo quiere que te lleves la certeza de que tu mente puede ser tu mayor apoyo, un refugio donde encuentras calma, claridad y dirección, si aprendes a entrenarla, respetarla y guiarla con intención consciente. Finalmente, la verdadera victoria diaria no es la ausencia de pensamientos negativos o dificultades mentales, sino la capacidad de elegir qué hacer con ellos, de mantener la atención en lo que te fortalece y de continuar avanzando a pesar de las dudas o los miedos. Convertir la mente en tu aliada es un proceso constante, una práctica diaria que requiere amor, paciencia y compromiso contigo mismo. Pero te aseguro que cuando lo logres, no solo ganarás batallas internas, sino que transformarás la calidad de cada día y el rumbo de toda tu vida. Capítulo 3. Pequeñas victorias, grandes cambios. En nuestra búsqueda constante de éxito y transformación, solemos mirar hacia metas enormes y resultados espectaculares, como si solo esas conquistas merecieran ser celebradas o consideradas valiosas. Sin embargo, la verdadera esencia de la victoria diaria reside en el poder de las pequeñas victorias, en esos momentos que parecen insignificantes, pero que, acumulados con tiempo y constancia, generan cambios profundos y duraderos. Aprender a reconocer, valorar y cultivar esas pequeñas victorias es fundamental para mantener la motivación, la confianza y el impulso necesario para avanzar, incluso cuando el camino se vuelve difícil o incierto. No subestimes nunca el impacto de un pequeño paso bien dado, porque es ese paso el que abre la puerta a nuevas posibilidades y fortalece tu capacidad para afrontar desafíos mayores. Las pequeñas victorias son actos simples: levantarte a la hora que decidiste, decir no a algo que no te beneficia, elegir una comida saludable, hacer una llamada pendiente, cumplir con un compromiso contigo mismo, respirar conscientemente en un momento de estrés o simplemente ser amable contigo cuando todo parece ir mal. Son esos detalles cotidianos que, por su aparente simplicidad, muchas veces pasan desapercibidos o los minimizamos, pero que en realidad contienen una gran dosis de poder transformador. Cada uno de esos actos es una afirmación de tu capacidad para elegir, para dirigir tu vida hacia donde quieres ir, y cada uno suma un poco más de confianza en ti mismo y en tu proceso. La clave está en aprender a celebrar y reconocer esas pequeñas victorias, porque cuando empiezas a valorarlas, tu mente y tu corazón se acostumbran a enfocarse en el progreso en lugar de la perfección o el resultado final. Reflexionar sobre la importancia de las pequeñas victorias también nos invita a cuestionar la cultura de la inmediatez y la gratificación instantánea que predomina en nuestra sociedad. Estamos acostumbrados a querer resultados rápidos y evidentes, a medir nuestro éxito en base a logros grandiosos o reconocimiento externo, lo que muchas veces nos lleva a la frustración y el desaliento. Pero la realidad es que el cambio auténtico y sostenible raramente ocurre de golpe. Es la suma de muchos pequeños esfuerzos diarios, de la paciencia y la constancia, lo que realmente transforma nuestras vidas. Entender esto nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos cuando el progreso parece lento o invisible, y a mantener la mirada puesta en el camino que estamos recorriendo, no solo en la meta. Otra dimensión profunda de este capítulo es la idea de que las pequeñas victorias construyen identidad. Cada vez que eliges actuar con disciplina, valentía o amor propio, estás enviando un mensaje claro a tu mente y a tu subconsciente sobre quién eres realmente y en qué te estás convirtiendo. Por ejemplo, si cada día te comprometes a dar un paso, por pequeño que sea, hacia el desarrollo personal o profesional que deseas, estás formando una nueva imagen interna de ti mismo, como alguien capaz, resiliente y comprometido. Esa identidad reforzada actúa como un motor interno que te impulsa a continuar, a superar obstáculos y a no rendirte, porque tu mente busca ser coherente con la historia que le cuentas de ti mismo. Además, las pequeñas victorias tienen el poder de romper la inercia del estancamiento y la parálisis que a veces nos atrapan.
Cuando sentimos que el cambio es demasiado grande o que los desafíos son insuperables, es común caer en la tentación de no hacer nada o de procrastinar. Sin embargo, el solo hecho de celebrar un logro mínimo puede ser el impulso necesario para salir de esa zona de bloqueo y generar un efecto dominó positivo. Por eso, cuando te sientas atrapado, intenta enfocarte en una acción pequeña y manejable, y al completarla, reconoce el valor de ese acto. Verás cómo esa simple victoria te dará el ánimo para continuar y te recordará que el poder de avanzar está siempre en tus manos. Este capítulo también invita a reflexionar sobre la paciencia y la humildad como compañeras indispensables del crecimiento verdadero. En un mundo que glorifica la velocidad y la espectacularidad, aprender a disfrutar y honrar cada pequeño logro es un acto de rebeldía consciente y necesario. Es aceptar que el proceso es tan valioso como el resultado, que cada día que avanzas es una victoria digna de reconocimiento y que la acumulación de esos avances construye el camino hacia una vida plena y auténtica. Cuando cambias tu mirada para valorar las pequeñas victorias, comienzas a vivir desde la gratitud y el entusiasmo, y eso se traduce en mayor bienestar, felicidad y sentido de propósito. Por último, este capítulo quiere dejarte con una invitación poderosa. Empieza hoy, aquí y ahora, a prestar atención a esas pequeñas victorias que quizás has estado ignorando o minimizando. Anótalas si es necesario, celebra cada una con la intensidad que merecen y permite que esa energía positiva te impulse a seguir creando cambios en tu vida. Recuerda que la victoria diaria no está reservada solo para grandes eventos o logros excepcionales, sino que es la suma de esos pequeños momentos en los que decides ser fiel a ti mismo y avanzar un día tras otro, sin rendirte nunca más. Capítulo 4. Rutinas que empoderan. Las rutinas, a menudo vistas como simples hábitos repetitivos o incluso como limitaciones a la espontaneidad, son en realidad una de las herramientas más poderosas que tenemos para construir una vida de victoria diaria. Son esos patrones de acción que, cuando se eligen conscientemente, se convierten en la columna vertebral que sostiene nuestros objetivos, energías y bienestar. Reflexionar sobre la importancia de las rutinas implica entender que no se trata de vivir una existencia mecánica, sino de crear estructuras que nos permitan avanzar con mayor facilidad y eficacia, reduciendo la carga mental de tener que decidir constantemente y protegiendo nuestra energía para lo que realmente importa. Una rutina bien diseñada actúa como un aliado silencioso que trabaja a nuestro favor, incluso cuando no estamos completamente motivados o cuando las fuerzas parecen faltar. Piensa en cómo una mañana con una rutina clara puede transformar tu día. Despertarte, hidratarte, hacer unos minutos de respiración consciente o estiramiento, revisar tus prioridades y comenzar con la tarea más importante. Este pequeño conjunto de acciones repetidas crea un efecto dominó positivo que no solo aumenta tu productividad, sino que también te brinda una sensación de control, orden y calma interna. Al estructurar el día con rutinas que empoderan, estás invirtiendo en tu bienestar mental y emocional, porque reduces la incertidumbre y la dispersión que suelen ser fuentes de estrés y frustración. Pero construir rutinas no es simplemente establecer horarios o listas de tareas. Es una invitación a conocerte profundamente, a identificar qué actividades realmente te nutren y cuáles drenan tu energía, para luego crear un diseño de vida coherente con tus valores y objetivos. No todas las rutinas funcionan para todas las personas, porque cada mente, cuerpo y circunstancia es única. Por eso, la reflexión constante y la flexibilidad son clave. Observar qué funciona, qué no, y ajustar sin culpa ni rigidez. Las rutinas empoderadoras son aquellas que se adaptan a ti, que respetan tus ritmos naturales y que te ayudan a ser la mejor versión de ti mismo, no a convertirte en una máquina. También es importante entender que las rutinas tienen un poder transformador cuando se combinan con la intención consciente. No basta con repetir acciones por costumbre o por obligación. Cuando cada acto tiene un propósito claro y una razón que resuena contigo, la rutina cobra sentido y se vuelve fuente de motivación.
Por ejemplo, al elegir hacer ejercicio diariamente no solo porque hay que hacerlo, sino porque entiendes que es un acto de amor propio que te da energía y salud, esa rutina se convierte en un acto de empoderamiento personal. Lo mismo sucede con la alimentación, el descanso, el tiempo para aprender o para conectar con otros. La intención detrás de la rutina es la chispa que mantiene viva la disciplina y la coherencia. Reflexionar sobre las rutinas que empoderan también nos lleva a cuestionar la tendencia a buscar resultados rápidos o cambios drásticos. Muchas veces intentamos reinventarnos de golpe y sin preparación, lo que termina generando frustración y abandono. En cambio, construir rutinas sólidas implica aceptar que el verdadero crecimiento es un proceso gradual, que requiere paciencia y repetición consciente. Cada día que sigues una rutina que te acerca a tu objetivo, aunque sea con pequeñas acciones, estás reforzando una identidad poderosa, la de alguien comprometido con su propio bienestar y con su proyecto de vida. Y esa identidad es mucho más resistente que cualquier motivación pasajera o deseo momentáneo. Otra reflexión profunda es que las rutinas no solo moldean nuestro comportamiento, sino también nuestros estados emocionales y mentales. Al crear hábitos que promueven el autocuidado, la organización y la claridad, estás generando un entorno interno que favorece la calma, la confianza y la resiliencia. Por el contrario, la falta de rutina o las rutinas caóticas suelen aumentar la ansiedad, el agotamiento y la sensación de desconexión. Por eso, diseñar rutinas que empoderan es también un acto de amor hacia uno mismo, un compromiso con la calidad de vida que deseas construir y mantener. Finalmente, este capítulo quiere invitarte a que no subestimes el poder de tus hábitos diarios. Cada pequeña acción que decides repetir con intención es una victoria silenciosa que te fortalece y te acerca a la vida que anhelas. Te animo a que observes tus rutinas actuales, identifiques cuáles te sirven y no, y empieces a incorporar una a una aquellas que te hagan sentir más vivo, más centrado y más capaz. Recuerda que la constancia es la clave, y que el verdadero cambio no llega de un día para otro, sino de la suma de actos conscientes que día tras día construyen una vida llena de propósito y victoria. Capítulo 5. El lenguaje que construye. El lenguaje es una herramienta que utilizamos todos los días sin pensar demasiado en su verdadero poder. Sin embargo, cuando prestamos atención, descubrimos que las palabras que elegimos, ya sea al hablar con otros o al dialogar con nosotros mismos, tienen un impacto profundo y directo en la forma en que construimos nuestra realidad, nuestras emociones y nuestra identidad. El lenguaje no es solo un medio para comunicar ideas, es un creador activo de mundos internos y externos. Por eso, reflexionar sobre el lenguaje que construye significa reconocer que cada palabra tiene peso, y que ese peso puede ser una fuerza liberadora o una cadena que nos ata a creencias limitantes y emociones negativas. Cuando hablamos del lenguaje, no solo nos referimos a las palabras que decimos en voz alta, sino también a ese diálogo interno que a menudo pasa desapercibido. Esa voz interna puede ser amable y alentadora, o crítica y destructiva. Es en esa conversación íntima donde muchas batallas se ganan o se pierden. Imagínate por un momento que cada pensamiento y cada palabra que te dices fuera una semilla. ¿Qué tipo de árbol crees que crecería si esas semillas fueran de apoyo, respeto y amor? ¿Y qué pasaría si fueran de crítica, miedo o duda? Cambiar el lenguaje que usamos hacia nosotros mismos es una de las formas más poderosas de transformar nuestra experiencia y de construir una base sólida para la victoria diaria. El lenguaje que construye también se manifiesta en cómo nos comunicamos con los demás. Las palabras que elegimos para expresarnos pueden abrir puertas, sanar heridas o generar conexiones profundas, pero también pueden cerrar caminos, crear distancias o incluso causar daño. Aquí radica una responsabilidad enorme. Cada palabra tiene la capacidad de afectar no solo a quien la recibe, sino también a quien la emite, porque el acto de hablar con conciencia nos invita a ser más auténticos y coherentes con nuestros valores.
Además, cuando elegimos un lenguaje positivo y constructivo, estamos fomentando un entorno donde florecen la confianza, la colaboración y el crecimiento, tanto interno como externo. Una reflexión esencial es que muchas veces el lenguaje que usamos está condicionado por patrones aprendidos desde la infancia, por creencias sociales o por experiencias que nos marcaron. Romper con esos patrones implica un trabajo consciente y continuo, porque cambiar el lenguaje que construya no es solo cambiar palabras, sino transformar la manera en que vemos y nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Por ejemplo, reemplazar un no puedo por un estoy aprendiendo o un esto es difícil pero puedo intentarlo, no es solo una cuestión de optimismo superficial, sino una reprogramación profunda que cambia nuestra percepción de la realidad y nuestra disposición a enfrentar los retos. Además, el lenguaje que construye también influye en cómo interpretamos los eventos y las circunstancias que vivimos. Dos personas pueden enfrentar la misma situación, pero la historia que se cuentan a sí mismas acerca de esa experiencia puede ser completamente diferente, y esa historia determinará su respuesta emocional y sus acciones. Por eso, cultivar un lenguaje interno que sea compasivo, esperanzador y proactivo es fundamental para mantener la resiliencia y el enfoque en la victoria diaria. No se trata de negar las dificultades o de vivir en una ilusión, sino de elegir narrativas que nos empoderen y nos permitan crecer a partir de lo que vivimos. Este capítulo también nos invita a ser conscientes del lenguaje que usamos en nuestras metas y sueños. Hablar de lo que queremos con certeza, con afirmaciones claras y en tiempo presente, crea un efecto tangible en nuestro cerebro y en nuestra motivación. Decir voy a lograrlo o soy capaz genera un compromiso interno que impulsa la acción. En cambio, el uso de frases vagas, condicionales o negativas puede sembrar dudas y sabotear nuestro avance. El lenguaje que construye es un puente entre la intención y la realidad, y usarlo de manera consciente es una forma de honrar nuestros sueños y nuestro potencial. Finalmente, cambiar el lenguaje que construye es un proceso que requiere práctica, paciencia y autocompasión. Habrá días en que el viejo diálogo interno resurja con fuerza, o momentos en que las palabras que emitamos no sean las más amables. Pero cada vez que eliges volver a un lenguaje que te sostiene y que te impulsa, estás reafirmando tu compromiso con tu crecimiento y tu bienestar. Te invito a que hoy mismo prestes atención a las palabras que usas contigo y con los demás, y que elijas aquellas que construyan, que eleven y que te acerquen un poco más a esa victoria diaria que estás construyendo con cada paso consciente. Capítulo 6. El poder de la resiliencia. La resiliencia es una palabra que escuchamos con frecuencia, pero pocas veces la entendemos en toda su profundidad y magnitud. Más que una simple capacidad para aguantar o sobrevivir a las adversidades, la resiliencia es un arte, una forma de vivir que implica transformar el dolor, la dificultad y la incertidumbre en fuentes de aprendizaje, fortaleza y crecimiento. En el camino hacia la victoria diaria, la resiliencia no es una opción, sino una necesidad vital. Es la habilidad que nos permite levantarnos cada vez que caemos, ajustar nuestro rumbo y continuar caminando con esperanza y determinación. Pero para comprender y desarrollar esta cualidad, es fundamental reflexionar sobre qué significa realmente ser resiliente y cómo podemos cultivarla de manera consciente. En esencia, la resiliencia no es un rasgo innato reservado para unos pocos, sino una capacidad humana que todos podemos fortalecer. Se manifiesta en la actitud con la que enfrentamos las dificultades, en la manera en que nos relacionamos con nuestras emociones y en la forma en que reconstruimos nuestro sentido de propósito cuando la vida nos desafía. Ser resiliente no implica negar el dolor ni ignorar el sufrimiento, sino aceptarlos como parte inevitable del viaje, abrazarlos con compasión y usarlos como combustible para reinventarnos. Esta perspectiva nos libera de la ilusión de control absoluto y nos invita a ser flexibles, adaptables y creativos frente a los cambios y los obstáculos. Reflexionar sobre la resiliencia también nos lleva a comprender que no es un proceso lineal ni perfecto. Habrá momentos en los que nos sintamos fuertes y capaces y otros en los que la incertidumbre o la tristeza nos sobrepasen.
La clave está en aceptar esas fluctuaciones sin juzgarnos, entendiendo que el camino del crecimiento personal es un zigzag lleno de avances y retrocesos. Cada caída, cada error y cada fracaso contienen en sí mismos la semilla de una nueva oportunidad. Y la resiliencia nos enseña a reconocer y a nutrir esa semilla, aunque el terreno parezca árido o inhóspito. Es en ese trabajo constante de reconstrucción donde se forjan las victorias más auténticas y significativas. Otra dimensión esencial de la resiliencia es la conexión con uno mismo y con otros. No se trata de enfrentar las dificultades en soledad o con una fuerza ciega, sino de apoyarnos en nuestras redes de afecto, en nuestras fuentes de inspiración y en nuestro propio autoconocimiento. La resiliencia florece cuando aprendemos a pedir ayuda, a compartir nuestras cargas y a nutrir relaciones que nos sostienen y nos animan. Al mismo tiempo, requiere una relación profunda con nuestro interior, una escucha sincera de nuestras necesidades, límites y deseos. Esta conexión nos permite mantenernos firmes sin perder la sensibilidad, ser fuertes sin endurecernos y avanzar sin perder la esencia de quienes somos. Reflexionar sobre el poder de la resiliencia también implica entender su relación con la esperanza y el sentido. Cuando atravesamos momentos difíciles, una de las fuerzas que nos impulsa a seguir es la creencia en que el futuro puede ser mejor, en que nuestras acciones tienen un propósito y que, a pesar del caos o la incertidumbre, podemos encontrar sentido en la experiencia. Cultivar la esperanza no es ignorar la realidad, sino mantener una mirada abierta hacia las posibilidades y hacia el crecimiento que puede surgir de la adversidad. Esa mirada es un faro que ilumina nuestro camino y nos ayuda a sostenernos cuando todo parece perdido. Finalmente, desarrollar resiliencia es un acto cotidiano que se construye en las pequeñas decisiones, elegir no rendirse, buscar el aprendizaje en cada desafío, cuidarnos con ternura y valentía y mantener la fe en nuestra capacidad para transformar la realidad. Cada vez que decides levantarte, cada vez que te permites sentir y seguir adelante, estás ejercitando la resiliencia y fortaleciendo el músculo interno que sostiene tus victorias diarias. Te invito a que reconozcas tu propia resiliencia, a que valores cada gesto de coraje que has tenido y a que confíes en que dentro de ti hay una fuerza profunda que puede convertir cualquier dificultad en una oportunidad para crecer y brillar. Capítulo 7. La importancia de la presencia. En un mundo donde la velocidad, la multitarea y la distracción constante parecen ser la norma, la presencia se ha convertido en un acto revolucionario y profundamente transformador. Estar presente significa mucho más que simplemente estar físicamente en un lugar o realizando una tarea. Implica estar verdaderamente conscientes, conectados con el momento que vivimos, con nuestras emociones, pensamientos y sensaciones, y con las personas y circunstancias que nos rodean. La presencia es la llave que abre la puerta a la autenticidad, la paz interior y la claridad mental, elementos esenciales para construir una victoria diaria que no dependa de resultados externos, sino que nazca desde nuestro centro. Reflexionar sobre la presencia nos invita a cuestionar cómo vivimos la mayoría de nuestros días. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones por el futuro, mientras nuestra vida sucede sin que realmente la experimentemos? ¿Cuántas oportunidades, momentos de belleza o aprendizaje se nos escapan porque no estamos aquí, en el ahora? La mente humana tiene la capacidad de divagar infinitamente, pero esa capacidad también puede ser fuente de sufrimiento cuando nos atrapa en recuerdos dolorosos o escenarios imaginados que nos generan ansiedad o tristeza. La presencia nos invita a romper ese ciclo, a regresar al aquí y ahora, que es el único espacio donde la vida realmente ocurre. Cuando aprendemos a estar presentes, empezamos a notar que incluso las tareas más rutinarias pueden llenarse de significado y placer. Comer, caminar, conversar o simplemente respirar se convierten en prácticas conscientes que nos conectan con la esencia de la experiencia humana. Esta conexión profunda con el momento presente nos ayuda a reducir el estrés, a mejorar nuestra concentración y a tomar decisiones más acertadas, porque al estar atentos estamos menos dominados por automatismos o reacciones impulsivas. La presencia es una forma de respeto hacia nosotros mismos y hacia la vida, un reconocimiento de que cada instante tiene un valor único e irrepetible.
La presencia también tiene un impacto poderoso en nuestras relaciones. Estar verdaderamente presentes cuando interactuamos con otros significa escuchar sin juzgar, observar sin anticipar respuestas y conectar desde la autenticidad. Esa presencia genuina genera un espacio seguro donde las personas se sienten valoradas y comprendidas, lo que fortalece los vínculos y abre la puerta a una comunicación más profunda y significativa. En contraste, la ausencia emocional o la dispersión mental pueden crear distancia, malentendidos y sensación de soledad incluso en compañía. Por eso, cultivar la presencia es también un acto de amor y cuidado hacia quienes nos rodean. Una reflexión clave es que la presencia no siempre es fácil, especialmente en una sociedad que nos exige hacer mucho en poco tiempo y que nos bombardea con estímulos que compiten por nuestra atención. Por eso, la práctica de la presencia requiere dedicación y paciencia, como cualquier habilidad que deseamos desarrollar. Técnicas como la meditación, la respiración consciente, la pausa reflexiva o simplemente tomar momentos de silencio durante el día son herramientas valiosas para entrenar la mente y el cuerpo a regresar al presente. Con el tiempo, esta práctica se vuelve un hábito que nos ayuda a vivir con mayor plenitud, serenidad y enfoque. Además, la presencia nos conecta con la realidad tal como es, no como desearíamos que fuera. Esta aceptación profunda nos libera de resistencias y expectativas que suelen generar frustración y sufrimiento. Al estar presentes, aprendemos a recibir cada experiencia, incluso las difíciles, con una actitud abierta y compasiva, lo que nos permite encontrar aprendizajes y recursos internos para afrontarlas. Esta capacidad de aceptación activa es un pilar fundamental para la resiliencia y para construir victorias que nacen desde la sabiduría y la serenidad, no desde la urgencia o el control. Finalmente, la invitación de este capítulo es a que hagas de la presencia una práctica cotidiana, a que no permitas que la vida pase mientras tu mente está en otra parte. Empieza con pequeños momentos, observa tu respiración, siente el contacto de tus pies con el suelo, escucha los sonidos a tu alrededor, mira con atención los detalles de tu entorno. Estos actos simples, repetidos con intención, pueden transformar tu experiencia y abrirte a una vida más consciente y plena. Recuerda que la victoria diaria no es solo una cuestión de logros externos, sino de estar verdaderamente vivo y consciente en cada instante, de saborear la vida con todos los sentidos y de conectar con la esencia de lo que somos. Capítulo 8. La valentía de ser vulnerable. La vulnerabilidad es una palabra que a menudo se asocia con debilidad, fragilidad o inseguridad, y por eso muchos la evitan o la esconden. Sin embargo, si miramos más allá de estas ideas preconcebidas, descubrimos que la verdadera valentía reside precisamente en la capacidad de mostrarnos auténticos, con todas nuestras imperfecciones, miedos y dudas. Ser vulnerable es un acto de coraje, una invitación a la honestidad profunda con uno mismo y con los demás, que abre el camino a la conexión genuina, al crecimiento personal y, finalmente, a la victoria diaria que tanto anhelamos. Esta reflexión nos desafía a reconfigurar nuestra comprensión de la fuerza y a reconocer que la fortaleza real no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Reflexionar sobre la vulnerabilidad implica aceptar que, como seres humanos, estamos inevitablemente expuestos a la incertidumbre, al dolor y a la impermanencia. La vida misma es un tejido de momentos frágiles y preciosos, y tratar de protegernos cerrándonos emocionalmente suele ser una estrategia que nos aísla y limita. La valentía de ser vulnerable nos invita a desmontar esos muros y a mostrarnos con autenticidad, a permitir que nuestra humanidad se revele en su totalidad. Este acto de apertura no solo nos libera del peso de la máscara, sino que también nos conecta con la esencia de quienes somos, creando un espacio donde la transformación y la sanación pueden florecer. Un aspecto fundamental de esta valentía es aprender a enfrentar el miedo al rechazo, al juicio o a la incomprensión. Estos temores son naturales y forman parte de nuestro instinto de supervivencia, pero no tienen que dictar nuestras acciones ni nuestra manera de relacionarnos. Cuando elegimos ser vulnerables, nos damos el permiso de ser imperfectos y de mostrar nuestras emociones sin culpa ni vergüenza. Esta honestidad con nosotros mismos y con los otros abre la puerta a relaciones más profundas y significativas, porque invita a la reciprocidad y a la aceptación mutua.
En ese espacio de confianza compartida se crea un terreno fértil para la empatía, el apoyo y el crecimiento conjunto. Además, la vulnerabilidad es un motor para la creatividad y la innovación. Al permitirnos explorar nuevas ideas, expresar sentimientos auténticos y correr riesgos emocionales, abrimos caminos que antes estaban cerrados por el miedo o la rigidez. La valentía de ser vulnerable nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a enfrentarnos a lo desconocido con apertura y curiosidad. En el contexto de la vida diaria, esto significa atrevernos a soñar, a equivocarnos, a aprender y a reinventarnos sin la presión de la perfección. La victoria diaria no se trata de nunca fallar, sino de tener la fortaleza para intentarlo con todo el corazón, incluso cuando la incertidumbre asoma. Reflexionar sobre la vulnerabilidad también nos lleva a cuestionar las normas sociales que suelen valorar la fortaleza externa, el éxito visible y la autosuficiencia como sinónimos de valor. Estas expectativas pueden llevarnos a reprimir nuestras emociones y a vivir una desconexión con nuestra verdad interior. Sin embargo, la auténtica fuerza proviene de la integración de todas nuestras facetas, incluyendo aquellas que consideramos débiles o frágiles. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, nos liberamos de la necesidad de mostrar siempre una fachada impecable y permitimos que nuestra humanidad brille en toda su riqueza y complejidad. Finalmente, la valentía de ser vulnerable es un camino hacia la autenticidad y la libertad interior. Cada vez que te permites ser sincero contigo mismo y con los demás, cada vez que expresas tus emociones sin miedo ni autocensura, estás construyendo un puente hacia una vida más plena, conectada y verdadera. Te invito a que hoy honres esa parte valiente que habita en ti, que reconozcas que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuerza que transforma, que abre puertas y que te acerca cada vez más a la victoria diaria que mereces vivir. Capítulo 9. La sabiduría del silencio. En un mundo saturado de ruido, mensajes constantes y estímulos ininterrumpidos, el silencio se ha vuelto un lujo, un espacio raro y valioso que muchas veces evitamos o subestimamos. Sin embargo, el silencio es mucho más que la ausencia de sonido. Es un estado profundo de conexión con nosotros mismos, un refugio interior donde la mente puede aquietarse y el alma puede escucharse. Reflexionar sobre la sabiduría del silencio es adentrarnos en el arte de detenernos, de mirar hacia adentro y encontrar en esa pausa consciente la fuente de claridad, paz y renovación que alimenta nuestra victoria diaria. El silencio nos invita a un encuentro sincero con nuestra esencia, a despojarnos de distracciones y máscaras para escuchar lo que realmente sentimos y pensamos. En ese espacio, lejos del ruido externo y de las voces internas que a menudo compiten por nuestra atención, emerge una conciencia tranquila que nos permite discernir con mayor claridad qué es lo que realmente importa, qué deseos y necesidades están en nuestro centro. Es en el silencio donde las respuestas no se imponen, sino que surgen de manera natural, como un susurro que guía nuestros pasos sin apuro ni presión. Una reflexión profunda sobre el silencio revela que no se trata simplemente de evitar el ruido, sino de cultivar una relación sana con el vacío. Muchas personas temen el silencio porque en él se enfrentan a su propia vulnerabilidad, a pensamientos incómodos o a emociones que han evitado. Sin embargo, evitar el silencio es también evitar el autoconocimiento y el crecimiento. La valentía de adentrarse en el silencio implica aceptar esa incomodidad temporal, con la certeza de que es el terreno fértil donde se gesta la transformación interna. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como dedicar unos minutos al día a sentarse en calma, respirar conscientemente y observar sin juicio lo que aflora. El silencio, además, tiene un poder sanador. En un estado de quietud, el cuerpo y la mente pueden liberarse del estrés acumulado, las tensiones se disipan y la energía vital se renueva. Numerosos estudios sobre meditación y prácticas contemplativas muestran cómo el silencio favorece la reducción de la ansiedad, mejora la concentración y fortalece el sistema inmunológico.
Más allá de los beneficios físicos, el silencio nutre el alma, permitiéndonos reconectar con nuestra espiritualidad, con ese sentido profundo que trasciende las preocupaciones cotidianas. En ese espacio sagrado, la vida se revela en su simplicidad y plenitud. Otra dimensión esencial del silencio es su relación con la escucha. Para escuchar realmente, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, es necesario crear un espacio interno libre de juicios y prejuicios, un espacio que solo el silencio puede ofrecer. En la comunicación humana, la capacidad de escuchar con atención plena transforma las relaciones porque permite entender más allá de las palabras, captar emociones, intenciones y necesidades profundas. Así, el silencio se convierte en un puente que conecta corazones y abre la posibilidad de empatía y comprensión auténtica, elementos esenciales para construir vínculos saludables y fortalecer nuestra red de apoyo. Reflexionar sobre la sabiduría del silencio también nos lleva a cuestionar la necesidad constante de llenar los espacios vacíos con palabras, distracciones o ruido. Muchas veces, el silencio nos confronta con el vacío interior que preferiríamos evitar, con momentos de soledad que nos parecen incómodos o amenazantes. Sin embargo, aprender a habitar ese vacío con aceptación y curiosidad es una invitación a descubrir que en la nada aparente hay un todo latente, un potencial infinito de creatividad, calma y renovación. El silencio nos enseña a estar completos en nuestra propia compañía, a ser amigos de nosotros mismos y a encontrar en la quietud la fuerza para enfrentar los desafíos. Finalmente, hacer del silencio una práctica consciente en nuestra vida diaria es un acto de amor propio y sabiduría. Cada instante en que elegimos detenernos, respirar y abrir espacio para la calma, estamos cultivando una fuente interna de poder y equilibrio que sostiene nuestra victoria diaria. No es necesario buscar grandes momentos de retiro o aislamiento. El silencio puede encontrarse en pequeños actos, una pausa antes de responder, un momento de contemplación frente a la naturaleza, un respiro profundo en medio del caos. Estas pequeñas invitaciones al silencio son regalos que nos damos para mantenernos centrados, conectados y en armonía con nuestro camino. Te invito a que hoy, aquí y ahora, hagas un espacio para el silencio en tu vida, que observes con atención cómo el ruido exterior y las voces internas se aquietan y en esa pausa escuches con el corazón abierto. Descubre la sabiduría que habita en ese espacio invisible y déjala guiarte hacia una vida más plena, serena y victoriosa, porque en el silencio no hay ausencia, sino la presencia más profunda y verdadera de ti mismo. Capítulo 10. La libertad de soltar. En el camino hacia una victoria diaria auténtica, una de las lecciones más poderosas y difíciles es aprender a soltar. Soltar no significa rendirse ni renunciar sin más. Es un acto consciente de liberación que implica dejar ir aquello que ya no nos sirve, que nos limita o que pesa en nuestro interior. La libertad de soltar es la capacidad de desprendernos de creencias, emociones, relaciones o situaciones que nos atan a un pasado que ya no es y a un futuro que queremos construir diferente. Reflexionar sobre este proceso nos lleva a entender que soltar es, en realidad, un acto profundo de amor propio y de respeto hacia nuestra evolución personal. La mayoría de las personas experimenta, en algún momento, la dificultad de aferrarse a aquello que les causa sufrimiento o insatisfacción. Apegos a ideas, expectativas, resentimientos o incluso a personas que no contribuyen a nuestro bienestar son cadenas invisibles que nos impiden avanzar. Esta resistencia al cambio proviene del miedo a lo desconocido, a la pérdida o al vacío que puede dejar lo que soltamos. Sin embargo, aferrarse a lo que ya no es funcional es una forma de autoimposición que genera más dolor y limita nuestra capacidad de crecer. Soltar es entonces la llave que abre la puerta a nuevas posibilidades, a un espacio de renovación y expansión. Reflexionar sobre la libertad de soltar también implica reconocer que este proceso no es lineal ni instantáneo. Soltar puede ser un camino gradual, con avances y retrocesos, con momentos de duda y resistencia. Es importante permitirnos sentir el dolor que puede acompañar la despedida sin acelerar ni negar esas emociones.
Solo a través de la aceptación sincera del proceso podemos ir liberando poco a poco las ataduras que nos limitan. Cada vez que elegimos soltar un peso, por pequeño que sea, estamos dando un paso hacia la ligereza, la claridad y la paz interior. Un aspecto esencial de esta libertad es aprender a soltar las expectativas. Muchas veces nuestro sufrimiento proviene de la ilusión de que las cosas deberían ser de determinada manera, de que los demás deberían actuar según nuestros deseos, o de que nuestro futuro debe cumplir ciertos parámetros. Estas expectativas generan una gran tensión porque la realidad, por naturaleza, es cambiante e impredecible. Soltar las expectativas es un acto de humildad y aceptación que nos permite fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. En ese fluir descubrimos que la verdadera libertad no está en controlar todo, sino en confiar en nuestra capacidad para adaptarnos y crear en medio de la incertidumbre. Otra reflexión profunda es que soltar también significa dejar ir la necesidad de control y perfección. La búsqueda constante de control puede ser agotadora y frustrante, ya que la vida está llena de variables que escapan a nuestro dominio. La perfección, por su parte, es una meta inalcanzable que muchas veces nos paraliza o nos hace sentir insuficientes. Al soltar estas exigencias, nos abrimos a la posibilidad de aceptar nuestra humanidad con todas sus imperfecciones y de vivir con mayor ligereza, alegría y autenticidad. La libertad de soltar nos invita a confiar en que somos capaces de enfrentar cualquier desafío con la sabiduría y la fortaleza que ya habitan en nuestro interior. Finalmente, la libertad de soltar nos conecta con la experiencia de la impermanencia, una verdad universal que nos recuerda que todo en la vida está en constante cambio. Entender y aceptar esta realidad nos permite vivir con mayor presencia y aprecio por cada momento, sin aferrarnos a lo que ya pasó ni preocuparnos en exceso por lo que vendrá. Soltar es un acto de rendición consciente que nos libera del peso del pasado y nos abre a la creación de un presente más libre, auténtico y pleno. En esa libertad se encuentra la verdadera victoria diaria, la capacidad de vivir con el corazón ligero, el espíritu abierto y la mente serena. Te invito a que hoy hagas un ejercicio de reflexión y preguntes: ¿qué necesito soltar para avanzar con más ligereza? ¿Qué apegos o miedos ya no me sirven? Reconocer y abrazar la libertad de soltar es un regalo que te haces para construir una vida más genuina y plena, donde cada paso sea una celebración de tu crecimiento y de tu capacidad para reinventarte una y otra vez. Capítulo 11. El poder de la paciencia. En una época marcada por la inmediatez, la velocidad y la urgencia constante, la paciencia se ha convertido en una virtud cada vez más escasa y, sin embargo, indispensable para alcanzar una victoria diaria auténtica y duradera. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente, sino una forma activa de resistencia consciente, una expresión profunda de confianza en el proceso de la vida, en nuestros tiempos internos y en el ritmo natural de las cosas. Reflexionar sobre el poder de la paciencia nos invita a mirar con ojos nuevos la relación que tenemos con el tiempo, la frustración y la espera, y a descubrir que en la calma y la perseverancia se encuentra la fuerza para transformar nuestras circunstancias y a nosotros mismos. Vivimos en un mundo que nos impulsa a la rapidez, a la obtención inmediata de resultados, a saltar de un logro al siguiente sin detenernos a valorar el camino recorrido. Esta dinámica puede generar ansiedad, estrés y una sensación constante de insatisfacción, porque cuando el ritmo externo domina, perdemos contacto con nuestros propios ritmos internos, esos que necesitan tiempo para asimilar, crecer y madurar. La paciencia, entonces, es un acto de reconciliación con el tiempo, un reconocimiento de que algunas cosas no pueden acelerarse sin perder calidad o significado. Aprender a ser pacientes es aprender a vivir con mayor plenitud y a construir victorias que resisten la prueba del tiempo. Una de las grandes enseñanzas de la paciencia es la aceptación del proceso. Muchas veces nos obsesionamos con el resultado final, con la meta o el sueño que queremos alcanzar, y en esa obsesión nos olvidamos de que la vida se despliega en etapas y ciclos. Cada paso, cada dificultad, cada pausa tiene un propósito y un valor en nuestro aprendizaje.
La paciencia nos ayuda a abrazar esas etapas con respeto y a confiar en que, aunque a veces el avance parezca lento o invisible, está ocurriendo una transformación profunda en nuestro interior. En ese sentido, la paciencia no es resignación, sino una forma consciente de acompañar el flujo natural de la vida. Reflexionar sobre la paciencia también implica reconocer la importancia de la perseverancia. No basta con esperar, es necesario mantener el compromiso, el esfuerzo y la esperanza a lo largo del tiempo, incluso cuando los resultados no se manifiestan de inmediato. La paciencia se alimenta de la fe en uno mismo y en el proceso, y se fortalece con la práctica diaria de la constancia. Es en la repetición, en la dedicación sostenida, donde se cultiva el carácter y se consolidan los cimientos de cualquier éxito verdadero. La victoria diaria no es una explosión momentánea, sino una construcción paciente, día a día, acto a acto. Otra dimensión profunda de la paciencia es la compasión, especialmente hacia uno mismo. Muchas veces somos nuestros críticos más severos y queremos que los cambios ocurran rápido para evitar sentirnos frustrados o insuficientes. La paciencia nos invita a tratarnos con amabilidad, a reconocer que el crecimiento personal no es lineal y que está bien tropezar, equivocarse y necesitar tiempo para sanar. Este cuidado interior nos permite sostenernos en los momentos difíciles y avanzar con un corazón más ligero y una mente más serena. La paciencia es también una forma de amor propio que respeta nuestro ritmo único y nuestra humanidad. Finalmente, la paciencia nos conecta con una dimensión más amplia de la vida, la confianza en que todo llega en el momento adecuado. Esta confianza no es pasiva ni ingenua, sino fruto de la sabiduría que surge de la experiencia y de la observación atenta. Aprender a soltar la urgencia y a confiar en el tiempo propio de cada proceso nos libera de la ansiedad y nos abre a la serenidad. En esa serenidad descubrimos que la victoria diaria no depende únicamente de lo que logramos, sino de cómo caminamos el camino, con paciencia, amor y presencia. Te invito a que hoy observes tu relación con el tiempo y la espera, que reconozcas dónde la impaciencia te ha generado sufrimiento y dónde la paciencia puede ser una aliada poderosa. Cultivar esta virtud es un regalo que te haces para vivir con mayor equilibrio, profundidad y alegría, porque en la paciencia se encuentra la fuerza tranquila que sostiene todas las victorias verdaderas. Capítulo 12. La magia de la gratitud. En el camino hacia la victoria diaria, la gratitud emerge como un poder transformador que tiene la capacidad de cambiar radicalmente nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. La gratitud no es solo un sentimiento pasajero o una cortesía superficial, sino una práctica profunda y constante que nos conecta con la abundancia que existe en cada instante, aún en medio de las dificultades y desafíos. Reflexionar sobre la magia de la gratitud es descubrir que la clave para una vida plena no está en lo que nos falta, sino en la capacidad de valorar lo que ya tenemos, lo que somos y lo que somos capaces de crear. En nuestra sociedad, a menudo nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que queremos alcanzar, en los objetivos futuros que aún no se han cumplido. Esta mentalidad puede generar insatisfacción, ansiedad y un constante deseo que nunca se sacia. La gratitud nos invita a detenernos y a mirar hacia atrás, hacia el presente, para reconocer todas las pequeñas y grandes bendiciones que habitan en nuestra vida. Desde el aire que respiramos, la salud que disfrutamos, las personas que nos acompañan, hasta las experiencias que nos han moldeado. Todo esto es materia prima para cultivar un corazón agradecido. Esta actitud no minimiza los problemas, pero los pone en perspectiva, dándoles un lugar dentro de un marco más amplio de riqueza y significado. Practicar la gratitud también es un acto de conciencia. Nos lleva a estar presentes, a prestar atención activa a las cosas buenas que nos rodean y a las oportunidades de aprendizaje que cada día nos ofrece. En ese sentido, la gratitud es una puerta hacia la mindfulness, hacia la plena atención y aceptación del momento presente.
Cuando cultivamos esta atención agradecida, comenzamos a ver la vida con otros ojos, a descubrir detalles que antes pasaban desapercibidos, a encontrar belleza en lo cotidiano y a experimentar una sensación de bienestar que no depende de circunstancias externas, sino de nuestra elección interna. Una reflexión profunda sobre la gratitud revela además que esta práctica tiene un impacto poderoso en nuestras relaciones. Agradecer a los demás, reconocer sus esfuerzos y su presencia en nuestra vida, fortalece los vínculos, genera confianza y fomenta un clima de respeto y amor. La gratitud es un lenguaje universal que cuando se expresa con sinceridad, toca el corazón y crea un círculo virtuoso de reciprocidad y apoyo mutuo. En la dinámica familiar, laboral o social, la gratitud actúa como un pegamento invisible que sostiene y nutre las conexiones humanas. Desde una perspectiva psicológica y espiritual, la gratitud también está vinculada con la felicidad y la resiliencia. Numerosos estudios demuestran que las personas que practican la gratitud con regularidad tienen mayor bienestar emocional, menor estrés y una actitud más positiva frente a la vida. La gratitud no elimina las dificultades, pero sí fortalece la capacidad para enfrentarlas con esperanza y serenidad. Es un escudo que protege el alma y una fuente inagotable de energía para seguir adelante incluso cuando el camino parece arduo. Finalmente, la magia de la gratitud nos invita a transformarnos en creadores conscientes de nuestra realidad. Al enfocarnos en lo que valoramos y apreciamos, atraemos más de esas experiencias a nuestra vida, porque nuestra energía se alinea con la abundancia y la plenitud. Esta vibración positiva se expande y se refleja en todos los ámbitos de nuestra existencia, potenciando la victoria diaria que buscamos. Cultivar la gratitud es una invitación a vivir desde el corazón, a abrirnos a la maravilla del presente y a celebrar cada paso del camino con alegría y humildad. Te invito hoy a que hagas un ejercicio simple pero poderoso. Anota 3 cosas por las que estás agradecido en este momento. Puede ser algo grande, pequeño, tangible o intangible. Siente cada palabra, cada emoción que surge y permite que la gratitud inunde tu ser. Este pequeño acto es una semilla que puede florecer en una vida más rica, más feliz y más plena, porque la magia de la gratitud reside en su capacidad para transformar nuestro mundo desde adentro hacia afuera. Capítulo 13. La fuerza de la autenticidad. En un mundo que a menudo premia las máscaras, las apariencias y las adaptaciones forzadas, la autenticidad se presenta como una fuerza revolucionaria y liberadora. Ser auténtico significa mostrarse tal cual somos, con nuestras luces y sombras, nuestras fortalezas y debilidades, sin pretender ser alguien distinto para encajar o agradar. Reflexionar sobre la fuerza de la autenticidad implica reconocer que solo a través de esta sinceridad profunda con nosotros mismos podemos construir una vida plena y una victoria diaria que no dependa de la aprobación externa, sino de un compromiso genuino con nuestra esencia más verdadera. Vivimos rodeados de expectativas sociales, culturales y personales que nos invitan a vestirnos con disfraces para ser aceptados. A veces, esta necesidad de adaptación nos hace perder el contacto con nuestra voz interior, con nuestros deseos auténticos y con la verdad que late en nuestro corazón. La autenticidad no es un estado estático, sino un proceso constante de autoexploración, aceptación y expresión. Es un camino que exige valentía, porque implica enfrentarse al miedo al rechazo, a la incomprensión o al aislamiento. Sin embargo, esa valentía es también una fuente inmensa de poder porque nos libera del peso de fingir y nos permite vivir con integridad y coherencia. Reflexionar sobre la autenticidad nos invita a mirar con honestidad nuestras propias máscaras. ¿Cuáles son las caras que mostramos al mundo y por qué las usamos? ¿Qué partes de nosotros mismos hemos ocultado para evitar el juicio o el dolor? Este ejercicio de autoindagación es fundamental para empezar a despojarnos de lo falso y acercarnos a lo real. La autenticidad nace del autoconocimiento, de aceptar sin condiciones quiénes somos y qué queremos, sin culpas ni exigencias desmedidas. Solo cuando nos reconocemos plenamente podemos compartirnos con libertad y crear relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo. La fuerza de la autenticidad también se manifiesta en la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Muchas veces, la incongruencia interna genera conflictos, estrés y sensación de vacío, porque vivimos divididos entre lo que somos y lo que mostramos. Ser auténticos es permitir que nuestras acciones reflejen nuestras creencias y valores, es alinear nuestro interior con nuestro exterior. Esta coherencia fortalece la autoestima y la confianza, porque nos demuestra que somos capaces de ser fieles a nosotros mismos, aun cuando el entorno nos desafía. En esa fidelidad reside una victoria diaria que trasciende logros externos y se ancla en la integridad personal. Además, la autenticidad es un puente para la conexión verdadera con los demás. Cuando nos mostramos tal cual somos, invitamos a otros a hacer lo mismo. Esta reciprocidad genera vínculos más profundos, basados en la aceptación y el respeto mutuo, no en la superficialidad o el interés. Las relaciones auténticas nos nutren y sostienen, porque en ellas podemos ser vulnerables sin miedo y recibir apoyo genuino. Este espacio de confianza mutua es esencial para nuestro bienestar emocional y para seguir creciendo como personas. La autenticidad, por tanto, no solo nos libera individualmente, sino que transforma nuestras relaciones y comunidades. Finalmente, la fuerza de la autenticidad nos recuerda que cada persona es única e irrepetible, con un valor intrínseco que no depende de comparaciones ni estándares externos. Ser auténtico es celebrar esa unicidad y contribuir al mundo desde ese lugar irreemplazable que habitamos. Cuando vivimos desde la autenticidad, dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro: la paz, la alegría y la plenitud. La autenticidad es en definitiva un acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida, una declaración silenciosa pero poderosa de que merecemos vivir y brillar siendo quienes realmente somos. Te invito hoy a que hagas una pausa y te preguntes: ¿en qué áreas de mi vida estoy siendo auténtico? ¿Dónde siento que me estoy ocultando detrás de una máscara? ¿Qué me gustaría mostrar más para ser fiel a mi esencia? Explorar estas preguntas con apertura y sin juicios es el primer paso para fortalecer esa fuerza interior que te llevará a vivir cada día con mayor libertad, verdad y victoria. Capítulo 14. El valor del silencio. En un mundo saturado de ruido, estímulos constantes y conversaciones interminables, el silencio se convierte en un tesoro cada vez más raro y valioso. Más allá de la ausencia de sonido, el silencio es un espacio sagrado donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, donde el bullicio exterior se disuelve y emerge una conexión profunda con nuestro ser interior. Reflexionar sobre el valor del silencio implica que en ese espacio callado reside una fuente inmensa de sabiduría, claridad y sanación, elementos esenciales para alcanzar una victoria diaria que no dependa del ruido externo sino de la serenidad interna. La mayoría de las personas vivimos atrapados en un ciclo frenético de actividades, pensamientos acelerados y distracciones digitales que nos impiden detenernos verdaderamente. Este ritmo nos desconecta de la calma que nuestro cuerpo y mente necesitan para recuperarse y para integrarse. El silencio, en cambio, nos invita a pausar, a respirar, a escuchar no solo el mundo exterior, sino también el mundo interno. En esa escucha profunda descubrimos sentimientos, deseos, miedos y verdades que muchas veces pasan inadvertidos en el ajetreo diario. El silencio es un espejo donde podemos vernos con honestidad y sin distracciones. Reflexionar sobre el silencio también nos lleva a entender que no siempre debemos llenarlo con palabras o ruido. A veces, la tendencia a hablar para llenar los vacíos o a evitar la soledad es una forma de huir de nosotros mismos. El valor del silencio está en aceptar esos momentos de quietud sin miedo ni ansiedad, en permitir que la mente descanse y que las emociones se expresen sin interrupciones. Esta aceptación nos conecta con una dimensión más profunda de la existencia, donde el sentido y la paz emergen sin necesidad de explicaciones ni justificaciones. El silencio es también un espacio creativo. Muchos grandes artistas, escritores y pensadores han encontrado en la quietud el terreno fértil para la inspiración y la innovación. Cuando dejamos de buscar afuera y entramos en ese espacio interior, nuevas ideas, soluciones y perspectivas pueden surgir de manera natural y espontánea.
La mente silenciosa se abre a la intuición y a la claridad, permitiéndonos tomar decisiones más acertadas y vivir con mayor coherencia. En ese sentido, el silencio no es vacío, sino un campo lleno de potencialidades esperando ser descubiertas. Además, el valor del silencio se manifiesta en nuestras relaciones. En una conversación, el silencio compartido puede ser más poderoso que las palabras, porque crea un espacio de presencia y de conexión auténtica. Saber escuchar en silencio es una habilidad que cultiva la empatía y el respeto, y que fortalece los vínculos humanos. El silencio nos enseña que no siempre necesitamos llenar los espacios con ruido para sentirnos acompañados. A veces, la verdadera compañía está en la presencia callada y sincera. Finalmente, el silencio es un camino hacia la paz interior. En medio del ruido y el caos, encontrar momentos de silencio es encontrar un refugio donde podemos reequilibrarnos, renovar nuestras energías y reconectar con lo esencial. Esta paz es la base sobre la que se construye una victoria sólida y genuina, porque solo desde la calma y la claridad podemos actuar con sabiduría y desde el corazón. El silencio nos invita a desacelerar, a confiar en el proceso y a reconocer que en la quietud está la fuerza que sostiene todo cambio auténtico. Te invito a que hoy dediques un tiempo para el silencio. Apaga las distracciones, respira profundo y permítete simplemente estar. Observa qué surge cuando la mente se aquieta y el ruido exterior se desvanece. En ese espacio podrás encontrar respuestas, consuelo y una conexión renovada contigo mismo que te impulsará a seguir adelante con una victoria diaria más consciente y plena. Capítulo 15. La sabiduría de la vulnerabilidad. En una cultura que a menudo glorifica la fortaleza, la invulnerabilidad y la perfección, la vulnerabilidad se presenta como un acto de valentía y una fuente profunda de sabiduría. Ser vulnerable no significa ser débil ni expuesto sin protección, sino tener la valentía de mostrarnos con honestidad, con todas nuestras dudas, miedos y heridas, permitiendo que otros vean nuestra humanidad en su forma más auténtica. Reflexionar sobre la sabiduría de la vulnerabilidad nos invita a comprender que abrirnos desde ese lugar es una de las claves más poderosas para crecer, conectar y vivir con plenitud, construyendo una victoria diaria basada en la verdad y el coraje. La vulnerabilidad es una experiencia que todos compartimos, aunque a menudo la ocultamos por temor al juicio, al rechazo o a la incomprensión. Sin embargo, al esconder nuestra vulnerabilidad, también bloqueamos nuestra capacidad de recibir apoyo, amor y comprensión. Reconocer y aceptar nuestra vulnerabilidad es un acto liberador porque nos permite soltar la armadura que a menudo nos aleja de nosotros mismos y de los demás. Esta aceptación es un paso esencial hacia la autoaceptación, que a su vez abre la puerta a una vida más auténtica y satisfactoria. Reflexionar sobre la vulnerabilidad implica también reconocer su vínculo inseparable con la fortaleza verdadera. La fortaleza que surge de la vulnerabilidad no es la de quien niega sus emociones o las reprime, sino la de quien las enfrenta con honestidad y las integra como parte de su experiencia humana. Esta fortaleza es resistente, flexible y profunda porque no se basa en una fachada, sino en un conocimiento íntimo de uno mismo. La sabiduría de la vulnerabilidad nos enseña que abrirnos es también abrirnos a la posibilidad de sanar, de aprender y de transformar el sufrimiento en crecimiento. En el ámbito de las relaciones, la vulnerabilidad es el puente que conecta corazones y mentes con autenticidad. Cuando nos mostramos vulnerables, invitamos a otros a hacer lo mismo, creando espacios de confianza y comprensión mutua. Este intercambio sincero fortalece los lazos y permite que las relaciones se vuelvan fuentes de apoyo y crecimiento en lugar de máscaras o juegos de poder. La vulnerabilidad compartida genera intimidad y empatía, elementos fundamentales para construir vínculos sólidos y sanos. Además, la sabiduría de la vulnerabilidad nos conduce a una relación más compasiva con nosotros mismos. A menudo somos quienes más duramente nos juzgamos por sentir miedo, tristeza o inseguridad.
La vulnerabilidad nos invita a cultivar la autocompasión, a tratarnos con amabilidad en los momentos de dificultad y a reconocer que ser humanos implica experimentar una amplia gama de emociones. Este cuidado interior es fundamental para sostenernos en los procesos de cambio y para vivir con mayor equilibrio emocional. Finalmente, abrazar la vulnerabilidad es un acto de creación y transformación. Desde ese lugar abierto y sincero, somos capaces de innovar, de tomar riesgos conscientes y de expresar plenamente nuestra creatividad y nuestro propósito. La victoria diaria que surge de la sabiduría de la vulnerabilidad no se mide solo en logros externos, sino en la capacidad de vivir con integridad, coraje y autenticidad, aceptando cada parte de nuestro ser y cada paso del camino. Te invito hoy a que observes dónde en tu vida puedes permitirte ser más vulnerable. Que reconozcas el miedo que esto puede generar, pero también la fuerza que surge al abrir el corazón. La sabiduría de la vulnerabilidad es un regalo que te haces para vivir con mayor plenitud y para construir una victoria diaria basada en la verdad y en el amor profundo hacia ti mismo y hacia los demás. Capítulo 16. El arte de renacer cada día. La vida no es una línea recta, ni un camino predecible. Es un constante fluir de cambios, ciclos que terminan y comienzan, momentos de cierre y nuevas aperturas. En este movimiento constante, renacer se presenta como un acto esencial, un arte que nos invita a soltar lo viejo para dar espacio a lo nuevo, a reinventarnos a nosotros mismos con cada amanecer. Reflexionar sobre el arte de renacer cada día es comprender que la verdadera victoria diaria no reside en la perfección o en la acumulación de logros, sino en la capacidad de levantarnos una y otra vez, de transformarnos, de abrirnos con valentía a nuevas versiones de nuestro ser. Renacer implica dejar atrás viejas heridas, creencias limitantes, miedos y patrones que ya no nos sirven, aunque a veces estén tan arraigados que parecen parte de nuestra identidad. Este proceso requiere coraje, pues soltar es un acto de confianza en lo desconocido, un salto hacia lo incierto que muchas veces despierta resistencia y dudas. Sin embargo, en esa entrega reside una liberación profunda, una oportunidad para respirar con mayor libertad y para avanzar hacia un horizonte lleno de posibilidades. El arte de renacer nos enseña que no somos prisioneros de nuestro pasado, sino creadores de nuestro presente y futuro. Este renacer no es un evento único, sino una práctica diaria. Cada día nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, de hacer ajustes, de corregir el rumbo y de elegir conscientemente cómo queremos vivir. Esta perspectiva nos libera de la culpa y el arrepentimiento porque nos recuerda que siempre estamos en proceso, que cada instante es una nueva oportunidad para reinventarnos y para acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos. Aprender a renacer diariamente es cultivar la paciencia y la compasión con nuestro propio camino, reconociendo que el crecimiento es una danza entre la constancia y la flexibilidad. Reflexionar sobre el arte de renacer también nos lleva a conectar con la resiliencia, esa capacidad humana maravillosa que nos permite resistir, adaptarnos y crecer frente a las adversidades. La resiliencia no es solo aguantar, sino transformar el dolor y las dificultades en fuerzas renovadas, en aprendizajes que nos fortalecen y nos expanden. Renacer es una expresión concreta de esta resiliencia, un acto consciente de elegir la vida y la evolución personal a pesar de los golpes que podamos recibir. Es una victoria diaria que no se mide en la ausencia de caídas, sino en la valentía de levantarse siempre. Además, el renacer nos invita a ser humildes y agradecidos, humildes para reconocer que no tenemos todas las respuestas y que la vida es una escuela constante, agradecidos por las oportunidades de cambio, por las personas que nos acompañan y por la posibilidad misma de crecer y transformar nuestra historia. Esta actitud abre el corazón y la mente, favorece la apertura al aprendizaje y nos conecta con una sabiduría más profunda que trasciende el ego y las expectativas rígidas. En ese espacio de humildad y gratitud, renacer se convierte en un acto sagrado, un ritual cotidiano de renovación y esperanza.
Finalmente, el arte de renacer cada día nos invita a abrazar la impermanencia, a aceptar que todo está en constante cambio y que aferrarnos solo genera sufrimiento. Al soltar la ilusión de control absoluto, abrimos la puerta a la fluidez, a la creatividad y a la capacidad de responder con gracia y flexibilidad a los desafíos que la vida nos presenta. Esta aceptación no es resignación, sino una forma poderosa de vivir en armonía con la realidad, encontrando en cada ciclo de muerte y renacimiento una fuente inagotable de energía y renovación. Te invito hoy a que te mires con ojos nuevos, a que reconozcas las partes de ti que necesitan dejar ir y a que te permitas renacer con valentía y amor. Cada día es una página en blanco, una oportunidad para escribir una historia distinta, más alineada con tu esencia y con la vida que deseas construir. Practicar el arte de renacer es regalarte la posibilidad de vivir con mayor libertad, plenitud y victoria, sabiendo que cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo y la magia de la transformación. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.